Perdóname, sé que esto va a doler. Te quiero hablar de mujer a mujer. Él no merece que camines a su lado. Hoy me he enterado que contigo está jugando. Amiga, date cuenta de todas las historias llenas de mentiras que siempre te inventa. Que cuando compra flores, unas son para ti, las otras son para ella. Que no eres tú la única a la que le jura bajarle la luna con todo y estrellas. Amiga, date cuenta que no es casualidad que cuando tú le llamas nunca te contesta. Que siempre te da excusas que ya están gastadas y muy poco honestas. Ya no puedo callarlo porque es un cobarde y no vale la pena. Ay, amiga, date cuenta. Ay, mi amiga, estás viendo y no ves. Merece que camines a su lado. Hoy me he enterado que contigo está jugando. Amiga, date cuenta de todas las historias llenas de mentiras que siempre te inventa. Que cuando compra flores unas son para ti, las otras son para ella. Que tú no eres la única a la que le jura bajarle la luna con todo y estrellas. Amiga, date cuenta que no es casualidad que cuando tú le llamas nunca te contesta. Que siempre te da excusas que ya están gastadas y muy poco honestas. Ya no puedo callarlo porque es un cobarde y no vale la pena. Ay, amiga, date cuenta. Mali Bless. Amiga, date cuenta. Hola, bienvenidos a este su programa Conectando Mente y Corazón, en donde nos sumergiremos a nuestro interior. Comenzamos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, compañeros, amigos, radio escuchas y teleauditorio. Hoy me da mucho gusto tener como invitada a una persona que ha estado siempre en el medio educativo. Voy a leer un poquito de su currículum aquí, aunque es un poquito extenso. Les voy a platicar dónde la conocí. Ella fue mi maestra en la universidad, donde yo regresé y retomé la carrera que hoy ostento. Dice, doctor en educación, con 19 años de experiencia en la docencia, en los cuales he desarrollado estrategias que se adapten a las nuevas tecnologías. Voy a leer solamente algunas universidades en las que ha participado: Universidad Abierta a Distancia de México, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, asesora; Bachillerato Pilares de la Ciudad de México, asesora tutora; Centro de Investigación Educativo Académica de Asignatura; Universidad Monte Albán, académica de asignatura; Universidad UCAD, académica de asignatura; Universidad en Movimiento, profesora de asignatura online; Global University Online, profesora de asignatura online; Universidad Itaca, profesora de asignatura; Universidad Andrés Bello, académica de asignatura; Universidad del Valle de México Online, profesora de asignatura online en el programa de maestría en educación basada en competencias; Bachillerato a distancia, profesora de asignatura; Universidad de TAC, en la Ciudad de México, Tlatelolco, y en el primer simposium, el impacto del COVID-19 en el nuevo paradigma de los negocios.
ponente de charlas, ponente en la jornada de investigación del proceso de la formación del profesor en línea y su desempeño en la educación a distancia. En nacionales, ponente del tema la tecnología y la educación a distancia, ponente con el tema la educación a distancia, ha hecho algunas publicaciones, habilidades blandas, conectivismo, el proceso de la formación, las competencias del docente, lo que nadie te contó de la formación del profesor en línea. Su formación educativa es doctora en educación, maestría en la educación, licenciatura en historia, diseño de cursos de capacitación para ser impartidos mediante internet, desarrollo de cursos de información en línea, impartición de cursos de formación de capital humano. Y pues quién mejor que ella que se presente, la doctora Fabiola Flores. Un gusto tenerte aquí, como yo siempre le dije, Miss. Ay, Carlos, pues un gusto volverte a encontrar y sobre todo en este tipo de espacios. Me alegra mucho verte aquí con este crecimiento pues personal y profesional. Y primero agradecerte esta oportunidad tan importante que debe de tener el espacio de la neuroeducación, que hoy se conoce con el tema o el binomio enseñar con emoción, ¿no? Que es lo que está pasando en las aulas y en el ámbito educativo. Hoy ha cambiado todo de manera vertiginosa a partir de la pandemia y hoy tenemos que tener nuevos paradigmas hacia el rumbo educativo que impactan a nivel emocional en las personas, que es uno de los temas que tú manejas, y sobre todo el impacto que tienen en la sociedad y en el mundo, ¿no? Entonces, el tema que hoy me invitas a exponer es uno de los más importantes para la educación del siglo XXI, neuroeducación, enseñar con emoción, y dice el doctor Mora, un experto neuroeducador español, que hoy se debe de enseñar con esa emoción y esa motivación. Y pues bueno, ¿qué es la neuroeducación? Porque de pronto no tenemos como ese conocimiento de este concepto que de pronto se vuelve innovador, pero que no es, ahora sí que no es tan nuevo, ¿no? No hay cosas nuevas bajo el sol, siempre ya están ahí presentes, pero se van contextualizando de acuerdo a las necesidades de la sociedad. Y justamente hoy estamos en un cambio vertiginoso a partir de la pandemia, que ya llevamos casi 4 años con estos cambios, pero es importante identificar que pues el ser humano es una especie en constante evolución física, biológica, antropológica, y que esta evolución lo lleva a tener contextos diferentes, ¿no? Y es una especie adaptativa. Exactamente. Sobre todo adaptativa, y aquí me voy a permitir hacer una pequeña pausa. Cuando yo regresé a la universidad, poco después, en el 2020, llega COVID, y eso nos manda a todos a casa. Esto es algo de lo que nos mencionas de las nuevas tecnologías, de las nuevas formas de enseñanza, porque sí, ya no inventamos el hilo negro. Exacto. No inventamos el hilo negro, sino simplemente ya estaban ahí. Lo que hicimos fue sacarlas, tomarlas y aplicarlas. Totalmente. Ahora, ¿en qué se basa enseñar con emoción? Bien, enseñar con emoción se apuntala con la parte de la neuroeducación. Okay. ¿Qué es la neuroeducación? La neuroeducación es una disciplina que pretende enseñar a través de 3 ciencias, que es la psicología, que estudia la conducta del ser humano, la pedagogía, que estudia la parte cognitiva del ser humano, y la parte de la ciencia, que es la neurología, que estudia el desarrollo del cerebro. En el año 2002, la OCDE, que es la Organización del Desarrollo Económico, dictamina a través de un informe, 2002, que la educación debe tener un nuevo paradigma, y debe de girar en torno a las emociones. Se empiezan a dar cuenta que la parte emocional del ser humano es primordial para desarrollarse dentro de las aulas. 2002. Entonces, la OCDE hace que se junten estas 3 ciencias y formen la neuroeducación. Y de ahí hace el anclaje perfecto con la emoción. Se ha descubierto que a través del sistema nervioso central guarda 2 órganos importantes. Obvio, el cerebro, que es con el que trabajamos los docentes, los capacitadores, los padres de familia, que el cerebro es el órgano más importante, y como dice Leslie Hart, esta neurocientífica, en 1983 decía que cómo nos atrevemos a enseñar si no conocemos el cerebro.
Entonces, esta ciencia lo que hace es empezar a identificar que en el sistema central, en el sistema nervioso central, está el cerebro y lo que es el neuroeje que se une con el sistema límbico. Y en el sistema límbico, que está el hipocampo, ahí es donde se genera la emoción. Entonces, ¿por qué enseñar con emoción en el siglo XXI? Porque hoy estamos en una constante de cambios a nivel económico, social, político, cultural. Necesitamos tener un equilibrio con lo que estamos viviendo como sociedad del siglo XXI, que es la tecnología. No todo puede ser tecnología, ni tampoco podemos regresar al siglo pasado. Debe de haber un equilibrio total, y ese equilibrio lo hacen justamente las emociones. Y más ahora que vamos a entrar con el tema de la inteligencia artificial, ¿no? Que está presente en nuestras vidas, en cualquier nivel académico, económico, social, cultural. Entonces debe de haber en las aulas, que se debe de quedar claro para los docentes, los capacitadores, que la emoción es la que genera la motivación para que el alumno ponga atención, para atraparlo totalmente y que eso que aprenda se vea reflejado realmente en las aulas. Hoy los docentes se quejan de que los alumnos no ponen atención, van desmotivados, no les interesa la escuela. Pues no, porque hubo un cambio después de la pandemia, nos guste o no. Estamos dentro de un contexto, estamos dentro de un contexto de una revolución industrial, que es la 4.0. No nos había tocado vivirla, porque esa la vivieron hace muchos años nuestros ancestros, pero nos tocó a nosotros vivir este cambio. Y esta revolución 4.0 abarca lo que es conectividad, internet, globalización, y que hoy podamos estar en cualquier lugar conectados sin importar de la situación geográfica. Esto nos lleva a cambiar en las aulas, en la capacitación, incluso en las universidades. Por eso hoy se pide y se exige desde organismos internacionales como la UNESCO o la OCDE que se empiece a trabajar con las emociones del ser humano. Pero ¿qué trabajo les está costando a los maestros? Porque muchos no creen en eso, ¿no? Todavía siguen muy ajenos a que no se puede educar con emociones. Yo creo que no es que no se pueda, no es que estemos reacios, sino simplemente fue lo que aprendimos. Yo a través de la experiencia te puedo decir, y me voy a atrever a poner un ejemplo muy personal. Yo muchas veces critiqué y juzgué a mi padre porque nunca me dijo te quiero. En algún momento él me contó su historia que vivió con mi abuelo. Y ahí entendí por qué él nunca nos dijo un te quiero, por qué nunca nos dio una palmada, por qué nunca nos dijo un hijo tú puedes, porque obviamente él no lo aprendió. Nosotros creo que fuimos educados de una cierta forma. A mí todavía me tocaron algunos castigos. Saludos a mis profesores de primaria. Sí. Me tocaron por ahí algunos jaloncitos de patillas, etcétera, ¿no? Pero hoy le tocas un pelo a un niño y se arma la gorda, ¿no? Yo pienso que tenemos que hacer una reeducación desde fondo, desde cabezas, como son directores, docentes, etcétera, para poder llevar a cabo una educación con el nuevo alumno, con la nueva generación. Hoy la nueva generación ya trae un chip muy distinto. Hoy mi hija es la que me ayuda con mi teléfono. Oye, hija, me pasó esto. Ay, presta. O sea, ya los tiempos han cambiado y tenemos que adaptarnos a esos nuevos cambios. Totalmente de acuerdo. Y esos nuevos cambios impactan precisamente en los paradigmas educativos, ¿no? De cualquier nivel académico, desde básico hasta posgrado, queriendo exaltar este punto tan importante de cómo el cerebro se va adaptando a los nuevos contextos. No podemos seguir pensando como en el siglo pasado, que fue en el que nacimos nosotros, 1970, 80, 90, porque nuestros alumnos o los jóvenes de hoy están en el contexto de haber nacido en el año 2000, que vivieron una pandemia, y están muy enfocados al tema tecnológico. Entonces, precisamente el empezar a pensar en una neuroeducación basada en las emociones nos lleva a replantear qué está pasando en las aulas, y el empezar a ocupar ciertas estrategias que ya muchos las han empleado. Muchos docentes dirán, son las que yo llevo mucho tiempo usando, simplemente que hoy tiene nombre y apellido, que es neuroeducación. Empezar a exaltar esas emociones, atrapar al alumno desde una perspectiva pedagógica y emocional, precisamente para que tenga un impacto en la vida cotidiana y en la comunidad, que viene muy ligado a la nueva escuela mexicana,
que es estas nuevas metodologías de estudio, que tampoco son tan nuevas, ya tienen más de 20 años en el sistema, y que es precisamente aprender a trabajar en proyectos, aprender a trabajar en la comunidad o en la sociedad. Este es el siglo de la mente, nunca se había estudiado la mente como es en el siglo XXI. Lo dice el doctor Mora, lo dice la psiquiatra Rojas Marián, los dos de origen español, trabajan mucho con el tema de la mente y justamente, y lo dicen también los neurólogos, el siglo XIX fue el siglo donde más se empezó a estudiar, pero no obvio la tecnología no lo permitía. No la había. Sin embargo, este siglo, el siglo XXI, que es en el que estamos desarrollándonos, es donde se hacen más estudios de cómo trabaja la mente. Y entonces se ha descubierto cómo los ambientes influyen en el desarrollo del cerebro del alumno. Si tenemos un alumno que está en un ambiente, y tú lo debes de saber más que yo, en un ambiente violento, de adicciones. Es por lógica que va a ser violento o va a ser adicto. Y entonces, ¿qué resultados va a haber en el aula? Ninguno. Si tenemos un ambiente positivo, armonioso, donde incluso el docente está preparado para trabajar con el uso del cerebro, el resultado va a ser otro, ¿no? Cuesta mucho trabajo todavía entenderlo porque los docentes se siguen como negando a ello. Sin embargo, es importante empezar a trabajar. El sistema educativo público es el que a veces no permite este acceso, ¿no?, a la parte emocional. Tanta apertura que ya lo están haciendo porque ya se está trabajando la parte socioemocional. La parte de los aprendizajes basados en proyectos, toda esta nueva escuela mexicana, pero falta un poquito más de capacitación, ¿no?, para este sector educativo. Sí, yo le llamaría en un momento dado que nos quieren hacer un tipo de adoctrinamiento. Ya llegaremos a hablar de esto. Esto es cosa de colores. Exacto. Sí, totalmente. Pero mira, bueno, quiero retomar y poner en contexto. Las emociones, todos las sentimos, todos, absolutamente todos, nacemos, el ser humano es un ser emocional por naturaleza, no podemos estar un minuto sin tener una emoción, ya sea de alegría, de tristeza, de frustración, de ira, de regocijo, etcétera. Exacto. Cuando nosotros aprendemos a manejar estas emociones, y yo apenas se lo decía a Miri el jueves que estuve en su programa, si yo bebo alcohol, no pasa nada. El alcohol, aquí está, yo lo tomo, o aquí está la droga, pero el problema es que yo emocionalmente no estoy bien, por eso es que hago cosas y cuestiones que no son correctas, porque no tengo un buen balance emocional, porque no tengo un buen equilibrio emocional, no sé manejar mis emociones. Por ejemplo, yo hablando desde el aspecto adicto, yo una felicidad la convierto en una euforia. Claro. Un enojo lo convierto en ira, porque yo no conocía esta mediación. ¿Sí? Yo no conocía esta mediación entre las emociones. Vamos a ir a un corte, quiero dejarte con una pregunta para cuando regresemos ahorita. Claro. Quiero que nos hables un poquito y que nos expliques sobre las habilidades blandas, ahorita que regresemos de un corte. Vamos a un corte y regresamos. Ser la otra nunca es del todo justo. Para que se dé una infidelidad. Soledad es el camino oscuro hacia mi corazón, es el abrigo que mantiene una ilusión que va muriendo día a día porque no estás tú. Soledad se ha convertido ya en mi forma de vivir, un sentimiento que aún me hace sentir que voy perdiendo mis sentidos, porque solo pienso en ti. Si no estás, el alma
los recuerdos que me mantiene aún creyendo que algún día volverá. Si no estás, ya no podré amar. Si no estás, ya nada será igual. Todo se vuelve soledad, porque no puedo estar con nadie más que tú. Soledad, un mundo que hice solo para mí. Al ver que no podría ya encontrar a otra persona a quien amara como a ti. Si no estás, el alma se me va. Si no estás, ya no podré llegar a ese rincón de los recuerdos que me mantiene aún creyendo que algún día volverás. Si no estás, ya nada será igual. Todo se vuelve soledad, porque no puedo estar. Ya estamos aquí de regreso. Dejé por ahí una pregunta que me gustaría rematar con este tema de las emociones para concluir. Yo hace rato ponía el ejemplo de los alcohólicos y de los drogadictos porque obviamente yo pertenezco a esa comunidad y mucho tiempo sufrí por este aspecto emocional. Yo muchas veces pasé drogado y alcoholizado debido a que no quería sentir. Tenía un miedo inmenso a sentir de viva voz los problemas. Hoy que lo siento, digo, está fuerte esto de ser adulto, ¿verdad? Está fuerte. Hoy estoy aprendiendo a mis 44 años a manejar emociones. Si nosotros tuviéramos esa capacidad desde pequeños, se nos educara manejando estas emociones, yo te juro, y casi te puedo yo apostar, que yo no hubiera caído en este mundo. Porque a mí el mal manejo de emociones fue esto que me llevó. Sí, sabemos totalmente que las emociones son el pilar del ser humano. De hecho, se dice que la tecnología no nos va a poder superar porque no tiene emoción ni razonamiento. Y efectivamente, si desde pequeños, desde el preescolar, supiéramos manejarlo, no tendríamos la sociedad que hoy tenemos. Por eso, el modelo educativo que hoy se está implementando en México gira totalmente en torno a la parte socioemocional, neuroeducativa, que es conocer cómo trabaja el cerebro, esa parte emocional, y por eso es tan importante que los docentes, los capacitadores, todos los que tenemos acceso al ser humano, que es nuestra materia prima, conozcamos cómo se refleja la parte emocional, el que siento, el que pienso, el cómo respiro, el cómo conozco, y que no es ni de ningún partido político, como lo mencionabas, se cuelgan la medalla por ahí algunos, pero esto viene de una orden mundial que es de la ONU, que es de la UNESCO, y precisamente de la OCDE. Empezar a moldear en las aulas a los futuros seres humanos que sientan sus emociones, que las conozcan, porque está muy claro, lo dice Peter Harps, que es un experto inglés en el conocimiento de la educación, lo dice muy claro, que si yo me conozco a mí misma, sé cómo voy a actuar en la sociedad y en la comunidad sobre todo, ¿no? Y es hacia donde gira esta parte. Retomando un poco la pregunta de qué son las habilidades blandas, o soft skill, que hoy en día están no que estén de moda, sino que los trabajos lo han retomado, y simplemente es el empezar a trabajar en equipo, el saber trabajar con el otro, trabajo colaborativo, comunicación y manejo de inteligencia emocional. Volvemos a lo mismo, el tema de las emociones que rodean al ser humano para poder trabajar en comunidad,
porque biológica, antropológica y socialmente somos seres que necesitamos estar en comunidad. Y si yo no sé estar bien conmigo misma, no voy a estar bien con los demás. Entonces, retomar la parte emocional en el tema educativo y en el tema laboral nos invita a revisar qué es la neuroeducación y sobre todo este desarrollo de habilidades blandas, ¿no? En el contexto social y laboral. Fíjate, dijiste algo muy, muy significativo, el trabajo en equipo. Voy a poner un pequeño ejemplo de historia donde para derrocar a un imperio tuvieron que sumarse varios pueblos, que fueron los olmecas, los tlaxcaltecas, para derrotar al imperio mexica. Desgraciadamente, pues obviamente México ha sufrido guerras de pueblo contra pueblo, ¿no? Pero aquí el ejemplo es el siguiente, en que tenemos que aprender a colaborar y no solamente a trabajar por mí, ¿no? Que sí es muy importante valorarte, quererte, respetarte a ti como persona para poder después dar esto y poder trabajar en conjunto. Alguien que no sabe respetarse a sí mismo, alguien que no sabe quererse a sí mismo, alguien que no sabe trabajar en equipo, yo creo y pienso que duramente va a poder avanzar. Dice por ahí, leí en un artículo que los grandes empresarios no piensan solamente en su dinero, sino en el bien común. Exacto. En el bien común. ¿Por qué? Los grandes empresarios, y todo el mundo lo sabemos, son los grandes generadores de empleo. Las grandes empresas que son inversión privada, llámale Banco Azteca, llámale FAMSA, llámale Coca-Cola, llámale Pepsi-Cola, Jarritos, son inversión privada. Y esta inversión privada nos hace en un momento dado trabajar en este conjunto de personas que nos reunimos a la producción, que nos reunimos a la supervisión, que nos reunimos a la administración. Pero muchas veces no tenemos bien contextualizado este trabajo en equipo. ¿Cómo podemos llegar a nosotros a desarrollar estas habilidades cuando no las hemos aprendido? Pues totalmente tomando una capacitación hoy en día, porque las cosas han cambiado, aunque las hayamos estudiado o no las hayan enseñado en el pasado, hoy el mundo gira en otro entorno. Entonces, de entrada, empezar a buscar capacitaciones que nos impulsen a repasar qué son las habilidades blandas, ¿no? Y cómo empezarlas a implementar con ciertas estrategias. Bueno, nosotros tenemos cursos en CEFAR, www.cefar.com.mx. Estamos ofertando cursos sobre habilidades blandas, que es justamente empezar a ver qué son estas habilidades. De hecho, tengo un artículo publicado por School Rubik, que es una plataforma a nivel mundial con muchos docentes. De hecho, me hicieron por ahí una entrevista para Marruecos hablando de qué son las habilidades blandas, y justamente es empezar a hablar de estas estrategias de trabajo en equipo, de comunicación, cómo me comunico con el otro, ¿no? Porque de hecho somos la única especie en el planeta que tiene esta capacidad precisamente por el desarrollo de nuestro cerebro, ¿no? Fíjate, perdóname la interrupción, No, ahorita dijiste comunicación. Sí. Yo creo que hay dos aspectos muy importantes y el segundo casi siempre lo dejamos de lado. Yo, es mi concepto muy personal, corrígeme si estoy si estoy mal. La comunicación es muy importante, ¿sí? Pero la comprensión es tan o cual importante que la primera, porque de nada sirve que yo me comunique contigo, que yo te esté diciendo lo que yo pienso, lo que yo estoy sintiendo, si, perdóname la expresión, no es personal, si a ti te vale, ¿no? O no me estás poniendo la debida atención, o no estamos en el mismo canal. Claro. Y esto yo creo que aplica mucho para temas de pareja, para temas laborales, para temas escolares, que el marido o la esposa llega y, oye, que mira, que me pasó esto. Ah, sí. Ah, sí, dime. O sea, cosas así, ¿no? Claro. Yo había apostado mucho por la comunicación, pero por ahí leí y me hizo reflexionar mucho sobre la comprensión.
Porque no es lo mismo hablar que comunicarte, no es lo mismo oír que escuchar. Hay un contexto muy distinto. ¿Cómo podemos manejar esto? A mí me interesa mucho porque yo sigo y retomo e insisto con el tema. Yo como una persona, una adicta en recuperación, la palabra adicción dice no hablar. Yo no supe hablar, no supe expresarme. Yo hoy hablo como loro huasteco. Hoy hablo hasta por los codos, ¿no? Hoy hablo hasta de más, ¿no? Hoy les decía yo, de los 100 problemas que tengo, 30 son por tonto y 70 por metiche, ¿no? Fíjate que hoy he implementado muy bien esto del habla, de la expresión. Hoy lo que no me gusta lo digo. Exacto. En el momento ya que lo digo, que lo siento, perdón, porque eso me hizo a mí mucho daño. Y esto yo se los digo a todos, a cada uno de ustedes, no se queden callados, hablen, expresen, díganle, no me gusta la sopa caliente, por ejemplo, ¿no? No me gusta no me gusta esto, no me gusta que dejes la tapa aquí, no me gusta que dejes las hojas así, etcétera. ¿Por qué? Porque si no, esto se va haciendo un cúmulo y se convierte en un enojo, se va convirtiendo en una ira y a lo mejor hasta en un rencor, que volvemos a lo mismo, retomando las emociones. Es este manejo que debemos de tener correcto para no llegar a esto. Exactamente, es esta parte de las emociones que está muy ligada a estas habilidades blandas, que son estas habilidades que piden los trabajos hoy en día, y que de hecho una de ellas también es la parte del pensamiento crítico. Y bueno, el punto de cómo nos comunicamos también influye mucho en la comunicación verbal y no verbal, ¿no? El no estar hablando y todo lo que expresamos con el cuerpo, ¿no? O sea, cuando nuestra posición, etcétera. Bueno, alguna de las estrategias es empezar a conocer este proceso de comunicación que existe en el ser humano, el receptor, el mensaje, que es como muy básico. Pero todo radica en el tema emocional, ¿no? Y ahorita venía a mi mente un ejemplo de este gran personaje, Adolfo Hitler, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si a él se le hubiera atendido emocionalmente desde una cierta etapa? Adolfo Hitler era muy bueno pintando, sus pinturas son preciosas. Estuvo en la Academia de Viena. Simplemente un maestro, precisamente judío, le dice que no sirve para nada, con otras palabras, y este chico pues decide meterse al colegio militar. Y la historia ya la conocemos. Qué peligroso es no conocer las emociones, no manejarlas, porque hasta dónde puede llegar una persona con poder y con una situación emocional negativa. Se desarrolla la Segunda Guerra Mundial y una situación tremenda que todos conocemos. Si el maestro lo hubiera impulsado a seguir adelante, hubiera sido otra historia, y la de toda la humanidad. Tal vez hubiésemos tenido otro Da Vinci, tal vez otro Miguel Ángel, no sé, ¿no? Exactamente. Entonces lo que tenemos en las aulas hoy en día es oro puro, oro molido, para poder hacer una nueva sociedad del siglo XXI, que se base en contribuir en las mejoras, ¿no? de lo que se está haciendo de manera positiva, ¿no? Y justamente evitar las adicciones. Tú eres experto en ese tema, y la situación que rodea al ser humano en general, ¿no? Obvio negativas. No podemos tener, obvio, un mundo color de rosa. No tiene existe. Que haber equilibrio. Exacto. Pero tampoco tan inclinada la balanza a lo negativo, que es lo que está pasando ahorita. Por ejemplo, si los docentes conocieran que la parte prefrontal del cerebro, que es lo de aquí enfrente, se desarrollan las funciones ejecutivas, que son las que dictaminan la conducta de nuestro ser, tendríamos otro tipo de sociedad. Es decir, no estaría tan desarrollado nuestro cerebro reptiliano. El cerebro reptiliano es el que reacciona sin pensar. Exactamente, sin pensar y sin sentir. Por eso vamos por la calle de pronto y tenemos alguna situación de conflicto y domina más, ¿no? El cerebro reptiliano. Exactamente. Sin embargo, si tuviéramos este contexto bien identificado, llevaríamos más hacia al pensar y al sentir, ¿no? No tanta la agresión. No como dicen por ahí lo de abrazos y balazos, no. No tanto. No a ese extremo, pero sí conocer e identificar estas conductas que está teniendo, que desarrolla el ser humano, y que todo esto se da desde una edad muy pequeña. Todos los que tienen bebés ahorita están en el tema del neurodesarrollo, cómo se va desarrollando su cerebro para impactar en la parte emocional, ¿no? Pues tanto del niño, de la escuela y de la sociedad.
Sí, siento que dijiste y pusiste un tema muy, muy concreto, ¿no? Donde ahora yo voy a poner uno personal. A mí mi padre siempre me puso un balón en los pies. Yo fui malísimo para jugar fútbol. Así hubiera entrenado toda mi vida, no hubiera desarrollado Claro. eso. Y yo siempre le dije que yo quería algo de impacto, algo de golpes, ¿no? Desgraciadamente, pues, mi padre fue criado así. Hoy lo entiendo, hoy lo comprendo, sé por qué pasó todo esto. Tiempo después, yo por presión social me meto al entrenamiento, llego al campeonato estatal, llego al campeonato nacional, y yo llegué por un tema de bullying, no tanto por gusto, sino ya fue una necesidad que me orilló. Hoy le doy gracias a todas esas personas que me de un momento me lastimaron físicamente, porque me hicieron desarrollar unas nuevas capacidades, ¿no? Si alguien creyera en nosotros, si alguien nos diera ese impulso que verdaderamente requerimos, no tuviéramos tantos compañeros adictos, no tuviéramos tantas personas en la calle, hoy tantas personas fallecidas. Yo hoy voy a tomar otro ejemplo de personas que toda la vida nos han resuelto conflictos, ¿no? Actualmente hay un compañero detenido, y nuestros papás normalmente nos sacan de los problemas, ¿sí? Yo entiendo muy bien que las emociones nos rigen, sentimos, pero también deben de existir las reglas. Deben de existir las reglas en todos lados, en una sociedad, en una casa, en un trabajo, en todos lados, hasta en el juego hay reglas, hasta para jugar hay reglas, Exacto. ¿no? Etcétera. Entonces, yo siento que es un conjunto, de normas y estrategias para poder tener un correcto desarrollo, porque tú lo dijiste hace rato, no todo puede ser tecnología, ni todo va a ser tecnología. Yo antier pasaba por Teoloyucan y ya no hay tantos campos de fútbol como era antes, hay muchos sedis, se está industrializando, nos están quitando esta parte donde poder desarrollarnos físicamente. Y hay unas escuelas muy padres, ¿no? Está la de una comercial, en la universidad, no recuerdo, está pintada de azul, no recuerdo exactamente ahorita, y enfrente construyeron otra, y dicen nuevas tecnologías. Algunas tienen nuevas tecnologías. Sí. Me imagino que son estas nuevas carreras, que son esta nueva impartición de nuevos temas, de nuevas materias. El ejemplo al que quiero llegar es simplemente, ahí vemos muchas personas que no creyeron en nosotros, que no recibimos ese impulso. Yo se lo decía a mi compañera Miri, pues yo no soñé con ser alcohólico y drogadicto, yo quería ser cadete del heroico colegio militar. Pero las malas decisiones, el mal manejo emocional, Claro. y permíteme que te lo repita a todos, fue lo que me llevó a mí a salir a buscar en otros lugares lo que no hay. Hoy, desgraciadamente, vivimos una época donde papá y mamá Sí. tenemos que salir a trabajar o salen a trabajar, y la educación la está haciendo el teléfono, papá Google, mamá Internet. No tenemos totalmente control sobre esto. ¿Qué es lo que pasa ahí cuando no existe una guía? Aquí sí estamos como en unos tiempos complicados, porque efectivamente precisamente el sistema económico, social y cultural que estamos viviendo en el siglo XXI nos lleva a que los papás ya no estemos ahí tan presentes, y justamente el niño se quede solo o en manos de otras personas. Efectivamente aquí lo que se puede hacer es recaer o se apuntala con el tema educativo, es decir, los maestros. En esa hora de clase o en ese periodo de la mañana o de la tarde en el que se encuentra el alumno, el docente es quien apuntala esa parte emocional. Obvio no va a cubrir al papá ni a la mamá, porque el docente tampoco es un mago o un dios, pero sí influye, sí es una persona que influye. Ahorita venía a mi mente el caso que hubo en la semana, no recuerdo en qué parte del país, donde el chico ataca a la maestra, creo que hasta fue a dar al hospital, y sale a relucir que la maestra también estuvo
agrediendo a este chico, ¿no? No sabemos qué versión sea la cierta, pero lo que sí es que hay muchos maestros frustrados que no les gusta su vocación y que siguen dañando el sistema educativo, así lo digo tal cual, porque no estamos haciendo el trabajo con esa emoción y con ese amor. Yo sé que se vuelve complicado porque hoy las políticas educativas han cambiado y les exigen demasiado al docente, pero la vocación es la que nos lleva a influir en este contexto del alumno, ¿no? A tratarlo de impulsar y, como tú bien decías, a tratarlo de creer en él, ¿no? De decirle, tú puedes estar ahí en ese marco de que no se puede cubrir con el papá. Tal vez lo que estoy diciendo va a ser muy criticado porque van a decir, estar en un grupo de 70 alumnos, que es el ambiente que se vive en una realidad de un sistema público, nos lleva a que sea complicado, ¿no? Y se empieza a generar el estrés, que de hecho el estrés genera el cortisol y es el que hace que se paralice el aprendizaje. Entonces, si yo genero como docente más estrés, pues obvio el resultado que se está teniendo, que los alumnos no pongan atención, estén desmotivados y no les interesa la escuela. El alumno regresó a la escuela porque quiere ver a sus amigos, a la novia, al novio, pero no quiere ver al maestro de historia o de matemáticas. Y el cerebro está comprobado que le gusta ser social. Por eso los chicos están yendo a la escuela. Pero ya, ¿qué pasa cuando yo me dedico a dar mi clase de historia? Pues obvio no me van a poner atención si yo no empiezo a despertar ese interés o esa emoción. Exacto. Y esa emoción se empieza a despertar a través de muchas estrategias, y una de ellas es empezarlos a contextualizar con algo real, ¿no? Con una problemática. Y hoy tenemos mucha tela de dónde cortar, ¿no? Tenemos muchas problemáticas sociales, históricas, justamente en este momento, mientras estamos aquí transmitiendo, qué está pasando en Israel, ¿no? Esta situación geográfica que tienen desde la Segunda Guerra Mundial. Y mientras estamos aquí muy a gusto charlando sobre neuroeducación, del otro lado del mundo se están matando, ¿no? Entonces ahí empieza a surgir la emoción y la motivación en la clase de historia de por qué está pasando esto, ¿no? Y hay muchas otras estrategias que se pueden empezar a implementar, pero me queda muy claro que aquí el que detona toda esta emoción es la actitud del docente. Si el docente o el capacitador o el que se dedica a cuidar al otro viene con esa motivación, no podemos, por eso la frase que dice, deja tus problemas allá afuera y acá es otra situación. Sé que cuesta trabajo porque es algo que nos acompaña, pero sí tratar de contextualizarlo. Ahora, ¿qué sucede con esta situación de los papás que se la viven trabajando? Pues vuelvo a repetir, ahí apunta la clase, ¿no? El docente que está en ese momento, ahí totalmente con el alumno. Pero bueno, es muy claro que hay que empezar a cambiar bajo este paradigma, que no es de ningún partido político, que no es de ningún sexenio, esto viene más allá y que viene empujando fuerte con el tema educativo, ¿no? A cualquier nivel académico. Yo pienso que viene de mucho tiempo y sí, lo dijiste, no es de este sexenio ni todo es culpa de Salinas, tampoco, viene de muchísimo tiempo atrás y tampoco es culpa de la revolución. Yo creo que viene desde principios de la humanidad, cuando nos empezamos a formar como sociedad. Y retomando un poquito, fíjate, aquí tú dijiste, ¿no? Pusiste el ejemplo de Israel. Yo tengo una frase para la guerra, ¿no? La guerra son grupos de jóvenes que luchan a muerte por unos viejos que se odian, pero no se atreven a matarse entre ellos. Qué fácil sería que hubiera una guerra de generales y tan se acabó, ¿no? A ver quién gana. Pero es una guerra de soldados y desgraciadamente así es, ¿no? Y pusiste otro ejemplo muy claro. Hoy creo que hasta esa palabra está prohibida, ¿no? Hablar de eso. Vamos a hablar de la Segunda Guerra Mundial, donde fueron muy perseguidos no sé cómo le puede llamar, esta etnia, esta raza, pensamiento, esta ideología, como lo son los judíos. En realidad no sé el trasfondo, ese solamente lo va a saber Hitler, por qué los persiguió tanto, ¿no? Pero no es casualidad, y dice Arjona, ¿no? Que tierra rime con guerra y que humano con tirano. ¿Desde dónde viene esta sensación de querer conquistar
para poder tener poder y dinero es poder, aunque no siempre se completa esto, hablando y traduciéndolo a casas, a padres de familia. Yo lo he dicho muchas veces, salimos a trabajar para quererles dar todo a esos niños, y muchas veces lo único que necesitaban era tenernos a nosotros. Claro. Era tenernos a nosotros, un abrazo, una palabra, un aliento, siéntate, vamos a platicar, ¿qué te pasó? ¿Por qué estás así? Yo lo he aprendido en este último año, muchísimo. Yo no sabía abrazar esta soledad, yo era un dependiente nato, siempre de una mujer, de unos hijos. Bueno, yo dependía hasta de los gatos, del perro, de la comida, de mi madre, de mis hermanas, de la sociedad, del que dijeran que yo estaba haciendo bien. Yo necesitaba la aprobación, porque tú sabes que un dependiente así es, necesita la aprobación de todos los demás para él poder estar bien. Uh-huh. Yo este año aprendí a hablar con mi soledad, a estar con mi soledad, y entendí mucha parte de estas habilidades blandas, mucha parte de las emociones, independientemente del haber estudiado psicología. El aprendizaje que me han regalado mis compañeros adictos, que me han regalado los compañeros de otros grupos, porque a nosotros tampoco nadie nos enseñó cómo manejar esas emociones, ¿no? Hoy muchos aprendemos mal también, aplicamos mal el programa, y te voy a dar un ejemplo nada más para que nos hables un poquito de tu consultoría. Dice el ejemplo: haz lo que quieras, solamente no bebas y no te drogues. Muchos entendemos, sigue siendo golpeador, no desgasto, esto, el otro, sigue robando, sigue siendo grosero. Solo no bebas y no te drogues. A mí me lo enseñó, me lo explicó una persona, me dijo: sí, haz lo que quieras, solamente no bebas y no te drogues, pero orar, meditar, leer, capacitarte, porque ahí en el programa, y no es que yo sea un erudito en el programa, dice en la página 32 del segundo paso, textualmente dice, la humildad y el intelecto pueden congeniar correctamente sin que el uno sobrepase al otro, y así lo dice. Justo una de las habilidades blandas que mencionan los expertos es la humildad. Exacto. Y la que va a ser como equilibrio con la IA, que es la inteligencia artificial, ¿no? Que ya no falta, bueno, ya llegó aquí a México, América Latina, y ese es el equilibrio que hay que tener, ¿no? Humildad, sobre todo, pensamiento crítico y un desarrollo de inteligencias emocionales. ¿Cómo manejo mis emociones para esta situación de tecnología, ¿no? Me preguntaba Miri, ¿cuál es el contexto de este programa? Y el contexto es tratar de que llegue este mensaje a personas que lo puedan necesitar. Claro. Tratar de crear esa conciencia que la salud mental es tan importante como la física. Claro. Porque yo acabo de tener una entrevista con un amigo que lamentablemente le acaban de detectar cáncer, y me decía: a mí no me va a matar el cáncer, a mí me va a matar la desesperación. Estuve platicando largo y tendido con él, y le hice entender algunas cosas, o creo que las entendió, y en esta semana yo creo que voy a tener un tema también muy interesante, al cual también le mando un fuerte abrazo a mi amigo César Basilio. Él trabaja con amputados, él hace prótesis, un tema muy, muy interesante, porque él me decía: una parte muy importante de que tú utilices tu prótesis es que tú quieras. Dice: yo simplemente les digo, ¿quieres caminar? Va, hay que trabajar. Porque eso está aquí. Exacto. Eso está aquí. Y por otro lado, no ha habido hasta ahorita una prótesis para el cerebro. El cerebro es el patrón de todo, y lo más importante es que ahí guarda los recuerdos, las emociones, lo que aprendemos en la vida cotidiana, en la parte académica, y no va a haber una prótesis hasta ahorita, no sabemos más adelante, pero no hay una prótesis que sustituya al cerebro. Una vez que el cerebro es tocado,
lo perdemos, tocado en cualquier sentido, de adicción, de enfermedad. Pero ¿a qué voy con esto? Que justamente dañamos el sistema límbico donde se guarda esa emoción que va a regir todo nuestro cuerpo. Exacto. Y es el que impacta directamente en el aprendizaje, y no tanto cognitivo pedagógico, sino también de la vida cotidiana, lo que aprendemos en el día a día. Ujú, Al cerebro no le gusta seguir aprendiendo, le gusta mucho estar en cierta monotonía. ujú. Al cerebro lo sacas de onda cuando empiezas a estudiar otras cosas. Por eso dicen que las más atacadas a nivel cerebral son las amas de casa, porque tienen Ujú. mucho una cierta monotonía, Una rutina. una ya rutina, hecho. y ahí se queda. Se dice que al cerebro le gusta estar en esa zona de confort, Se ¿no? siente cómodo, tranquilo. Cómodo y tranquilo. Por eso los estudios del siglo XXI, que es este siglo, menciona mucho la plasticidad. Se ha Ujú. descubierto la plasticidad, que es el cerebro sigue aprendiendo a la edad que tengamos. Se ha descubierto que las personas de la tercera edad siguen aprendiendo Ujú. de una manera impresionante, cuando en el pasado se creía que hasta los 40, 50 años Se aprendías acaban y las punto. capacidades. La plasticidad o neuroplasticidad hace que las neuronas se regeneren con el nuevo conocimiento que vas adquiriendo. Y un ejemplo de ello fue en la pandemia. ¿Cuántos abuelitos o gente adulta de la tercera edad tuvo que aprender a utilizar un celular porque Ujú. estaban encerrados? Eso es la neuroplasticidad. O simplemente me cambio de domicilio y empiezo a conocer nuevas rutas, mi cerebro las va registrando. Ujú. Entonces, todos estos elementos de hipnasis, que es el encuentro de dos neuronas que hacen el choque electroquímico para procesar el aprendizaje, Ujú. la neurogénesis y justamente la plasticidad ayudan a que el cerebro siga aprendiendo. Y estos son los conocimientos muy básicos, porque no somos personal de salud, pero son conocimientos básicos que el docente debería de tener hoy para poder entender y comprender cómo el cerebro de los alumnos está adquiriendo el conocimiento, ¿no? Se dice Ujú. que el conocimiento se adquiere con los 5 sentidos, pero el más importante es el auditivo y el visual. Ujú. Una vez que ya están ahí, mi cerebro lo atrapa, lo procesa y lo reflejo en la vida cotidiana, en mi vida, en mi contexto actual, ¿no? Por eso vuelvo a repetir que este es el siglo de la mente, donde hay más tecnología y se ha podido penetrar más en él, ¿no? El año pasado se hizo un descubrimiento, todos tenemos el sistema linfático, que es el Ujú. que limpia el cuerpo, y se descubrió el año pasado que también hay una especie de sistema linfático del cerebro. Por eso la importancia de dormir más de 8 horas, porque es cuando el cerebro procesa todos esos químicos y vuelve a regenerar las neuronas, y la parte del descanso es tan importante. Se ha descubierto en España que los exámenes no se deben de aplicar los días lunes, porque el alumno viene de una vida social o lo que ustedes quieran y manden, y el resultado es pésimo. Cuando se empiezan a aplicar martes y jueves o miércoles, el alumno sale muy positivo, sale con una calificación más alta, porque ya durmió más de Porque 8 ya se horas recuperó. y se recuperó. Esos elementos a veces se nos olvidan como docentes o como sistema educativo, ¿no? Pero yo creo que se ha dado un paso importante al ocuparnos hoy de la parte socioemocional en el siglo XXI, ¿no? En las aulas. Ay, perdón. Exactamente, vamos a ir rápidamente Sí. con los saludos, los mensajitos, y Claro. para que nos hables de tu consultoría. Claro, claro. Dice Gaby Reviva, qué gran tema, felicidades. Alfredo Muchas gracias. Garduño, saludos Charlie. Mi prima lo está viendo, Vero. Jesús Campos Sevilla, saludos Charlie, aquí presente con tu invitada de lujo, maravilloso verte. Yes, muy interesante este tema. Otra vez aquí Jesús Campos, muy interesante lo que nos compartes y son cuestiones que nos competen y que se tienen que analizar. Otra vez aquí Gaby Reviva, nos lo acomodamos todo a nuestra forma, es verdad, que entendemos lo que queremos entender Sí, o cómo lo queremos entender. totalmente. Otra vez Gaby, ¿cuánto nos cuesta ser humildes? Totalmente, Sí. dicen que nos agrandamos como zapato de payaso. Gaby Viva, para obtener salud física primero debemos tener salud mental y espiritual, muy importante. Totalmente. De hecho, si me permites, por ejemplo, en algunos países de Europa, el uso del mindfulness, que es la meditación, Ujú. ha reducido la violencia en los salones. Aquí en México yo la implemento en mis clases y los chicos se sacan, como dicen, de onda, ¿no? O sea, no es una ideología No. ni religiosa ni filosófica, pero ayuda un poco a relajarlos, ¿no? Yo estoy aprendiendo a hacer meditación, les soy bien honesto, la primera vez me quedé dormido. Sí, claro. Ahorita voy en 7 minutos, empecé con 5, voy Claro. en 7 y mi máximo pues es llegar a 15.
Claro. ¿no? Que es lo ideal, los 15 minutos de meditación, pero ahí vamos. Lo ideal serían 3 minutos en un contexto áulico. Ujú. Sé que es difícil, la mente se nos va hacia otras cosas, pero sí trata de concentrar el cerebro en el aquí y en el ahora. En el aquí Y ahora y en sí el empezó a ahora. dar mi clase, ¿no? Y entonces los chicos empiezan a tener un contexto diferente. Ahora sí, Sí. platícanos un poquito rápidamente Claro. de tu consultoría. Bueno, es una consultoría basada en el proceso de capacitar precisamente en estos nuevos temas al público en general, sobre todo amas de casa que se están empezando a preocupar por la educación de sus hijos, personas que tienen familiares con neurodiversidad, llámese TDAH, autismo, a través de este curso de neuroeducación y sobre todo el de habilidades blandas. Y también tenemos el de liderazgo educativo o liderazgo en personas de capacitación. Tenemos una plataforma educativa que es Moodle y nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales, que es Cefar, ¿Cuáles son? www.cefar.com.mx, que es la página web, o Cefar, encontrarnos en Facebook, en Instagram, y podernos mandar correos electrónicos a través de información@cefar.com.mx. Y tenemos, constancias con valor curricular para los que tomen algunos cursos, sobre todo el de habilidades blandas, que les ayuda mucho en el ámbito laboral. Nuestro próximo curso inicia el próximo 9 de octubre. 9 de octubre, y pues aquí me voy a tomar un atrevimiento. La profesora Fabiola, nos va a regalar uno. Vamos a poner las bases aquí en los comentarios. Voy a poner tu página. Sí, por favor. Y te voy a dar acceso para que tú pongas la regla para que regales este curso. Estamos ahora sí que de buenas. Claro que sí. Nos agarraron de buenas. Por supuesto. Es una parte muy interesante, y esto no quiere decir que no importe, pero las emociones y lo que es la mente rige todo nuestro cuerpo. Todo. Dicen que se ha descubierto que el principio de cáncer Ujú, es mental, claro, casi todo. es emocional, Sí, es por no hablar, por no expresar lo que sientes, por aguantarte todas ese cúmulo de emociones, ese cúmulo de enojo, ese cúmulo de frustración. ujú. Por ahí comienza el cáncer. Dicen que el cáncer es oxidación en el alma, Y casi todas las enfermedades. y tienen ahí psicosomáticas, Ujú, sí. la parte psicosomática en las enfermedades. Algo quiere este número. Yo creo que es de Coppel. Ah, Pues, Miss, un placer, un gusto. no, a ti. No va a ser la última, lo prometo. Muchas lo veníamos gracias. platicando. Claro Tengo que por sí. ahí un compromiso ya pactado con mi profe Campos. Saludos También. al profe. Al profe Carlos siempre nos hace el favor de compartir. La próxima semana espero tener aquí a mi compañero y amigo César Basilio con el tema de amputaciones. Oh, Él trabaja directamente en el Instituto Mexicano del Seguro Social, pero él las hace. ay, qué genial. Él les hace. Hoy, cuando me empezó a platicar y todo esto, tenemos ahí un pequeño proyecto. Ujú. No es de color, no tiene nada que ver con colores. Ah. Advierto. Es ayudar por ayudar, que es lo que nosotros hacemos con las adicciones. Y decirte que no va a ser la última, Miss. Muchas gracias. gusto, muchas gracias No, por haber gracias a ti. asistido, por habernos compartido este tema tan importante de la educación con emoción. No dejen de estar con nosotros el próximo sábado a las 4 de la tarde. Saludos, bicho. Muchas gracias a todos los que estuvieron conectados, y esténse muy atentos a las bases para regalar esa beca aquí por ¿Qué onda web? Saludos. Saludos a todos. Gracias. Se nos acabó el tiempo por el día de hoy, pero nos vemos la próxima semana en punto de las 4 para otra inmersión a nuestro interior.